Hermanos, la perfección que muchas personas tienen del Dios de la Biblia es que por un solo pecado, porque comimos esa manzana, nos ha abandonado y nos ha dejado para siempre. Y muchas personas creen que Dios es muy malo porque por un solo pecado, por un solo error, por una sola cosa que hemos hecho en contra de su voluntad, nos ha apartado de Él por completo. Pero esa no es del todo la verdad. Lo que sí que es verdad es que Dios expulsó al ser humano del paraíso, del Edén, que era un lugar donde todo crecía, donde todo fructificaba sin que tuviéramos que esforzarnos. Era un lugar donde no había miedo, donde no había dolor, donde no había llantos, no había nada malo. Y en el momento en el que Adán, el primer hombre, Adán significa hombre, el momento en el que el hombre decidió comer la manzana, realmente la palabra de Dios tampoco dice que sea una manzana, dice que es un fruto. En el momento en el que decidimos comer ese fruto, Dios nos expulsó del paraíso. Y esto podemos verlo como si un padre echa a su hijo de casa por llegar un día 15 minutos tarde a cenar. Es un error, podría evitarse, ha sucedido así, pero un padre no va a expulsar a su hijo de su casa por un error como este. Y esa es la perspectiva que tiene el ser humano, pero esa no es la verdad del todo. Y eso es lo que quiero que entendamos de cuál es la versión de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este hecho y por qué realmente Dios nos expulsó del paraíso. Lo primero que tenemos que entender es que no tomamos esta decisión solos, sino que fue Satanás el que nos instigó. La palabra de Dios dice, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero, lo que dice la serpiente es, ¿Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Entonces la mujer le dice, no, no, podemos comer de todos menos el prohibido, porque si comemos de ese árbol vamos a morir. Y la serpiente pone esa soberbia en nuestro corazón y dice, no vais a morir, sino que vais a poder ser como Dios. Vuestros ojos serán abiertos y podréis reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y en ese momento fue cuando la mujer sintió esa lujuria, ese deseo y vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Entonces, comimos del fruto prohibido porque Satanás nos instigó a ello. Satanás nos mintió. Puso en nuestro corazón una mentira, puso en nuestro corazón un deseo de ser más, de tener más, de conocer más, de tener una mayor sabiduría. Y eso es lo que hace Satanás, ese es su trabajo. Primero de todo, nos hace dudar de Dios. Lo segundo es infundir ese miedo. Eso es lo que hace siempre. Le dice a Eva, oye, Dios tiene miedo de que comas de este árbol porque sabe que serás como Él. Dios no quiere que comas porque te está ocultando algo. Y lo tercero que hace es poner esa lujuria en nosotros. Decir, uy, eso es deseable, eso que quiero conseguir lo voy a tener si como de ese fruto. Y así es con todas las tentaciones. Satanás te dice, esa paz que quiero tener la puedes conseguir fumando de esto. O esa cercanía con otra persona que quiero sentir la puedes tener viendo pornografía. O si consigues todo este dinero vas a tener esa estabilidad que necesitas. Por lo tanto, haz lo que sea para conseguirlo. Y así es como Satanás pone este deseo en nuestro corazón para conseguir todas esas cosas que Dios nos quiere dar, conseguirlas a través de un método diferente al de Dios. Por lo tanto, no nos las está dando Dios, sino que nos las está dando el mundo, nos las está dando Satanás. Y tenemos que entender que el que introdujo este miedo dentro del ser humano fue Satanás. Desde el principio. Nunca hubiera habido miedo si no hubiéramos escuchado a Satanás. Y es precisamente Satanás quien nos da esta narrativa que nos dice, Dios es muy malo, por un solo pecado os ha echado, os ha expulsado, ya no os quiere solo porque una vez cometisteis un pequeño error. Ahora bien, vamos a ver realmente qué es lo que significa comer del fruto prohibido. Y esto es lo que dice la palabra de Dios del momento en el que Dios le prohíbe a Adán comer de ese árbol. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta este momento, el ser humano no conocía el mal. Comían sin tener que trabajar, no existía el dolor, no existía el miedo, tenían todo. Y lo único que teníamos que hacer era reproducir en toda la tierra eso que teníamos en el jardín. Esa huella que Dios nos había dejado en el Edén, diciendo, esto es lo que quiero para toda la tierra, ahora id ahí y hacerlo. Ese es el plan que tenía Dios para este mundo. Pero obviamente que Dios es amor, no quiere robots, porque un robot no puede amar. Porque para amar tenemos que escoger. Y yo, si no tengo elección, no puedo escoger a Dios. Entonces Dios lo que quería era que nosotros, por nuestra propia voluntad, escogiéramos servirle a Él y hacerlo a su manera. Y es por eso que puso ese árbol. Porque también Satanás nos dice, Dios, ¿por qué pone ese árbol si no quiere que comamos? Lo pone porque ese árbol realmente representa un estilo de vida en el que no tenemos a Dios, un estilo de vida en el que nosotros mismos escogemos lo que está bien y lo que está mal. El pecado realmente es girarnos de Dios y decir, perfecto, tú nos has creado, tú has hecho todo esto, pero nos vamos a dar la vuelta y vamos a vivir a nuestra manera en vez de a la tuya.
Y Dios pone el árbol del conocimiento del bien y el mal no porque sea literalmente un árbol, sino porque ese árbol es esa parte de nuestro corazón en la que somos libres, en la que tenemos libre albedrío, en la que podemos escoger si amar o odiar, en la que podemos escoger si servir o si ser egoístas, en la que podemos escoger la paz o la violencia. Y eso es con todo. Entonces, el árbol es la posibilidad de escoger. Satanás nos pone esa mentira en nuestro corazón y el ser humano se cree la mentira, por lo tanto escoge no hacerle caso a Dios porque cree que él mismo, el propio ser humano, puede proveer algo mejor que lo que Dios puede proveer. Y esto lo tenemos que ver como un padre que tiene a su hijo en casa y lo tiene muy mimado. Pues el ser humano no conocía nada de lo que era el mal, no conocía la escasez, no conocía el hambre, no conocía la vergüenza, no conocía la rabia, no conocía la tristeza, no conocía ninguno de los sentimientos malos a los que hoy en día estamos habituados. Y en el momento que pecamos, todo eso entró en el mundo. Por lo tanto, esto no es un pecado o una faltita que hayamos cometido contra Dios, sino que directamente nosotros hemos escogido irnos de Él. Hemos escogido apartarnos, hemos escogido darle la espalda. Por lo tanto, Dios, por mucho que quiera, no puede hacer nada porque ha sido nuestra decisión. Entonces, la mentira que nosotros creemos es que el padre ha echado al hijo de casa por cometer un pecadito, por llegar 15 minutos tarde, por volver un poquito más bebido de la cuenta. Cuando la verdad es que el padre no ha echado al hijo de casa, sino que el hijo ha cogido sus 2 piececitos y se ha ido. El ser humano, como hijos de Dios, hemos decidido irnos de la casa de Dios para buscar nosotros mismos nuestra propia suerte. Y yo he hecho eso tanto en lo espiritual como en lo natural. Todos los demás nacemos con esta condición porque el ser humano ha escogido, como especie, como raza, hemos escogido apartarnos de Dios. Entonces, cada vez que nace un niño, nacemos separados de Dios, todos. Y ese es el pecado original, que el ser humano ha escogido apartarse de Dios. Y todos realmente hemos decidido en nuestra vida hacerlo a nuestra manera, vivir como nosotros queremos, como a nosotros nos parece bien o como a las personas de nuestro alrededor les parece bien, pero no a la manera de Dios. Entonces, la verdadera forma de limpiarse del pecado original es en el momento en el que nos giramos, nos arrepentimos y volvemos a Dios. Y le decimos de corazón, me voy a equivocar, pero quiero hacer las cosas a tu manera. Quiero vivir según lo que tú dices, no como el mundo dice que se tienen que hacer las cosas, sino como tú dices que se tienen que hacer las cosas. Y en el momento en el que de verdad, de corazón, tomamos esa decisión de volver a Dios y de decirle, construye tú mi vida, construye tú mi carácter, construye tú mi personalidad, construye tú mi identidad, es cuando ese pecado original queda borrado por la sangre de Jesús. Y es que el mal, la muerte, el dolor, la ira, todo eso entró en el mundo en el momento en el que pecamos. Y Jesús lo que hizo fue venir al mundo, siendo Dios, vino al mundo, vivió la vida perfecta, cumpliendo perfectamente los estándares de Dios y se puso en la cruz voluntariamente para ponerse en nuestro lugar. La cruz es tu condena y es mi condena. Es la condena que todos merecemos por el pecado, es la condena de Adán y de Eva y de todos los humanos de toda la historia. Fue puesta esa condena en la cruz de Cristo para que nosotros pudiéramos ser la perfección y la justicia de Dios que era Jesús. Por lo tanto, es un intercambio espiritual. En el lugar que yo estaba, se puso Jesús, para que en el lugar que Jesús estaba, me pudiera poner yo. Y tú y todo ser humano que decida abandonar ese pecado original y decir, Padre, vamos a vivir a tu manera. La forma es tener el corazón de volver y el camino para volver es Jesús, que es el que ha construido ese puente que estaba roto entre Dios y nosotros por culpa del pecado. El arrepentimiento es el camino para llegar ahí. Decir en mi corazón, ya no voy a vivir a mi manera, voy a vivir a la tuya. Cuando Jesús empieza su ministerio, lo primero que dice, la primera palabra que dice es arrepentíos. Dice Mateo 4, 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha vuelto aquí, arrepentíos, entregarle vuestra vida, entregarle vuestra manera de hacer las cosas, entregarle vuestra manera de pensar, que no sea como el mundo, que sea como Dios. Giraos, arrepentíos de eso, daos la vuelta de eso que estáis haciendo mal, de eso que estáis haciendo en contra de Dios, porque el reino de los cielos ya está aquí. Y ese arrepentimiento no es de una cosa en concreto, no es por haber fumado o por haber bebido o por haber insultado a alguien o por haber tenido odio en mi corazón, sino que este arrepentimiento es de esa forma de vivir,
de esa manzana que nos hemos comido, de ese primer pecado que realmente todos cometemos, de vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Así que hermanos, buscadle mientras puede ser hallado, aún estamos a tiempo, en el nombre de Jesús, os quiero.